Mi nombre es Marisol Coñaquir, estamos aquí en el sector de Trancura. Esto es comunidad indígena Camilo Coñaquillo Tunecul y estamos a orillas del río Trancura. Para nosotros los nacidos y criados aquí en este loft, cuando no conocíamos lo que era la tecnología, no conocíamos lo que era la civilización occidental, para nosotros el agua era de vital importancia porque en este río, por ejemplo, nos bañábamos, en este río sacábamos el agua para cocinar, para beber. Entonces, nosotros siempre hemos estado conectados con todo esto que es los trayencos, los ríos, los esteros, porque han sido parte importante de nuestra niñez. Bueno, nos encontramos en este territorio ancestral para nosotros, Cuifima Pupi, que fue que se llama Trancura. Nosotros descendemos principalmente de uno de los grandes loncos que nos protegió y nos resguardó en el Huinculmapu. Nosotros le llamamos a esto el Huinculmapu, a estos lugares donde nosotros andamos caminando hoy. Porque aquí está la fuerza, dicen ellos. Aquí está el cuidado, aquí está la protección de los Putake Huincul, que están ahí atrás, que están acá. Y aquí nos dejó el gran lonco Yoftunecul. Aquí nos dejó él para que nosotros nos protegiéramos, cuidáramos esta tierra, decía él. El agua para nosotros es como la sangre que corre por nuestro cuerpo. El agua para nosotros es vida, el agua para nosotros es salud. El agua para nosotros es pureza. Pero también es importante porque aquí es donde nosotros concentramos las ceremonias. Para nosotros existen 4 aguas sagradas, como le llama el Huinca. Yeah. El Guzco, Chaichaico, Chayenco, Chawunco. Yeah. Son aguas que nosotros nos dan la pureza, yeah, y nos dan la sabiduría para seguir adelante en nuestras ceremonias. Y esa agua uno le tiene que tener mucho respeto al ambiente. Pente falin ni fita chileufu ni trawan ko ni trayen ko pemachimo lumay ma falin kong la wenita feimo cuidado to ni chei hachi. Usted ve todo ese paredón de la Huenca que hay, pues. El Huinca dirá que eso es solamente, musgo y unas par de lechos. Pero eso sí que los antiguos dicen que ahí está todo en la medicina. ¿Ya? Y no por nada, más chiste, muchos kilómetros, decenas, cientos de kilómetros vienen acá a buscar su lagüen. Porque este lagüen ya no está quedando. Porque muchas veces ese cumefelén, que es ese equilibrio que hay entre lo que yo soy con los demás, se ha ido perdiendo. Porque hay una suerte de 2 Rakizuan en esta tierra hoy en día, en el Gualmap. Entonces esos 2 Rakizuan muchas veces les cuesta convivir, pues. ¿Ya? Un Rakizuan que solamente ve esto como un bien, como un recurso natural, como le llaman. Y un Rakizuan que ve esto como vida, que no ve solamente esto como agua, que no ve solamente esto como un recurso, sino lo ve como algo necesario para el bienestar material y espiritual también por la mente. Eso es lo importante que uno tiene que comprender. Mlini nyeyi pol con pale pungian como yadoleal. Uno tiene que llegar, tomar 4 veces agüita y lavarse la cara 4 veces también. Y después uno le entrega un American, en mi caso, que siempre le trae de regalo, un mañeltun, un mañumtun. Entonces, ahí uno tiene que ser claro para mantener ese kimuna capo. Cá bueno mapuchao mo fita ni som lita ko tuache mapumeo kom cheta fao utraulita wof komeo veimo meko togon yin y el ni teunial kom chungkela itache lumeño me ko
Uno no puede, por ejemplo, ir y pisotearlo, no puede pasar ahí porque sí, siempre tiene que tener un resguardo. Este Yehuen, este Trayenco, uno tiene que llegar acá, darle vida, darle Nehuen, ya ofrecerle cositas, porque ahí que a uno lo van a retribuir y él lo va a hablar, ¿ya? Porque nuestros cuifiqueche viven ahí. Lo que usted escucha ahí no es el agua porque sí, son los cuifiqueche que están ahí, los potaqueche que están ahí hablando. Mira, nosotros éramos una zona cordillerana alejada de lo que se llama actualmente conflicto mapuche, ¿ya? Nosotros vivíamos tranquilos acá, amigables con el medio ambiente, siempre hemos tenido una cultura viva. A partir del 2010 todo cambió. Con vaquita, cả quien ple che ni che más fiel vachico, que lleguen ni dueño él, que me chimo me feleño lain, vuelo, chao Dios pile, chung lai gan me, cain pule muy bien, chung pule llegan me tu lai ta ni fei pin llegan, ni la que tu am ni él. El 2010 ya comenzaron las amenazas de centrales hidroeléctricas, de pedimentos mineros. Nuestro Trayenco, Pichitrancura, se transforma en un río que lo van a entubar. Y la amenaza principal es porque está entre medio de dos cerros ceremoniales que son el Punohuemanque y la Pampa de Yetué está bajo, o sea, a los pies del Punohuemanque. Por tanto, cualquier intervención en ese sector va a intervenir lo que es el ritual de Ñatún que nosotros hacemos ahí. Cuando uno lucha por recuperar, por reconstruir, por reivindicar un territorio, no luchamos por hectáreas de tierra. Nosotros luchamos acá por recuperar estos espacios y protegerlos. Porque por muy lindo que sea este lugar, donde estamos ahora, es propiedad privada. Pero nosotros mapuches no conocemos propiedad privada y nos metimos igual. ¿Ya? Este es de un fondo. ¿Ya? Y este fondo hoy en día, usted ve este Trayenco que está así, tiene poco Nehuen porque ese señor de ahí saca la mitad de ese río para regar su fondo, ¿ya? La mitad de este Trayenco. Y nosotros debemos algún día optar a recuperar estos espacios para que estos lugares no se pierdan. Caipele bachiche con pahule, huechazo no rin. Fi cheuchi ya filodico. Femechi son una Muchas veces los antiguos nomás solían venir acá, no cualquiera podía venir aquí, ¿ya? Pero hoy lamentablemente ese respeto se está perdiendo, ¿ya? Porque muchas veces las personas que no tienen y son ignorantes en el mundo mapuche no respetan eso. Pelel bulin, inchinten con el toleyin, trachi comeu, ñam laya y dalchi. En el camino nosotros nos vamos formando como che. No nacemos siendo che, nacemos siendo mapú, estamos siendo no solamente cuerpo, ¿ya? Pero nos encaminamos a ser che, todos seres humanos en este mundo, ¿ya? No solo los que dicen que somos mapuches, todos nacimos bajo esa visión de ser che por la mente, ¿ya? Todos. En el camino es donde nos deformamos, en el camino es donde algunos ven la visión winca, ¿ya? Cuando el camino es donde uno se va solamente y se olvida de sus raíces de la tierra, ¿ya? Pero todos de una u otra manera nacemos siendo iguales. Y el mapuche tiene que irse formando en ese camino, de ser che. Y para eso nosotros tenemos, hasta viejito, yo quizás cuando tengo ya un chachá, ya ahí recién aún ni sabré que si yo llegué a ser che, ahí arriba me dirán, ¿ya? Y nos dicen que si uno llega a ser che, nuestros loncos, nuestros potaques nos dicen que allá arriba viven los grandes ancestros, ¿ya? Pero los más grandes, los sabios, los que fueron grandes loncos, las que fueron grandes machos, las que fueron grandes pillancuché, las que fueron grandes tallilpes, los que fueron grandes niñatufes, ¿ya? Ellos no solamente están allá arriba, están acá también.
Y por eso uno tiene que esmerarse en ser buen che, en ser recto, en ser norche, quimche, nehuenche, cumeche. Porque algún día aspiramos no solo tener un puya allá, sino también estar acá para cuidar a nuestra gente, para darle nehuen y para llevarle a bueno mapuchay, bueno mapuñuqué, el niñatu de nuestra gente. Y aquí es donde nosotros viviríamos algún día, pues en ese oído. Ahí están ellos hablando, ahí están ellos diciéndonos, no bajen los brazos, sigan aquí, no están solos.